Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por acompañarnos. Ya estamos en abril, así es que estamos en el segundo trimestre del año 2016. El título de la lección de esta semana tiene por nombre Hijo de David. De hecho, en este trimestre vamos a estudiar el libro de Mateo. Algo muy interesante, lo que vamos a aprender es a conocer el origen de Jesús. Cuál fue la raíz de su nacimiento. Tanta controversia que se ha dado en base al Hijo de David. Muchos judíos aún lo reconocen y están esperando la venida del Mesías. Y el libro de Mateo nos ayudará a entender esa conexión que existe entre las generaciones desde Adán hasta Jesús, para aclarar que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías que se estaba esperando. Y es precisamente por eso, Ernesto, que en el repaso de la lección de esta semana, nosotros vamos dentro del bosquejo que vamos a hacer o vamos a hablar los puntos. Uno va a ser, además de la introducción que vamos a hacer del libro de Mateo, esto se trata la lección de este trimestre, también vamos a establecer las bases de quién era Jesús y también la importancia que hay de la genealogía de Jesús. En eso vamos a pasar nuestro repaso de esta semana. Bien, el versículo para memorizar es uno de los versículos muy cortos. Dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Para continuar lo vamos a hacer mediante una oración. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos, Señor, porque una semana más podemos decir que tú nos has guardado, Padre. Y hoy nos traes el aprendizaje, oh Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas, a través del libro de Mateo, Padre. Pedimos que tu Espíritu nos acompañe, Señor, y en tu nombre comenzamos. Amén. Amén. Entonces, Ernesto, ¿quién era Mateo? Es curioso. La aparición del Mesías aparece en un momento complicado. Imagina que el Imperio Romano estaba dominando, era el Estados Unidos actual, por decirlo así, ¿no? Era el Imperio Romano. Entonces, cuando viene Jesús, se vivía a través de estas leyes. Sin embargo, el pueblo de Israel se estaba resistiendo a someterse a este pueblo, a esta nación dominante, por ejemplo, al Imperio Romano. Y Mateo aparece cobrando impuestos a favor no del pueblo judío, aparece cobrando impuestos a través del imperio. Era como un aliado, prácticamente era un judío, pero que había aceptado oprimir a su misma gente, por decirlo así. Pero sin embargo hay algo muy maravilloso. A estas personas se consideraban como personas no gratas, personas traicioneras, personas que habían negado prácticamente su sangre. En mi país le dirían vende patria. Ok, pero lo importante aquí es que Mateo, Dios conoce el corazón y Dios ve que Mateo era una persona que aparentemente era malvada, por decirlo así, despreciable, podríamos utilizar esta palabra, pero sin embargo él tenía algo muy especial. Su corazón parece que sí era muy sincero dentro de su corazón. Jesús va y lo llama. Ahora, el libro de Mateo nos va a ayudar a entender que si Dios venía por este tipo de personas, y Mateo recalca esa parte. Y algo importante que nosotros vamos este trimestre a repasar del libro de Mateo es de los temas principales que se encuentran dentro de su evangelio. Y ellos son, por ejemplo, la dignidad de Jesús. Él habla también de que Él es el cumplimiento de la profecía que habla el Antiguo Testamento. Él también hace énfasis de que Jesús fue importante para la fundación de la iglesia. Y también te acuerdas que el libro de Mateo habla
precisamente sobre la venida de Jesús, o sea, sobre la segunda venida de Jesús y de los tiempos finales, a diferencia de los otros libros. O sea, Mateo recalca más eso. Y también nosotros vamos a ver dentro de su evangelio que él resume las grandes enseñanzas que hizo Jesús cuando él estuvo en esta tierra y vino como el Mesías. Así que vamos a poner las bases para el repaso de la lección de esta semana. Número 1, vamos a establecer la preexistencia de Jesús. Vamos a hablar de quién era Jesús, dónde nacería Jesús, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, de quién era hijo el Cristo y su linaje real. Entonces, por ejemplo, comenzando por lo primero, de la preexistencia de Jesús, nosotros vemos que en la lección de esta semana aparece un versículo muy importante que aparece en Juan 1 y Juan 1, 2 y 3, que dice varias cosas. Dice que el principio era el verbo y dice que el verbo era con Dios y específicamente dice él que el verbo era Dios. Otra cosa que dice Juan, dice en el versículo número 2 es de que este era en el principio con Dios. O sea, que este verbo que se hizo carne, que nació, que se reencarnó, era en el principio con Dios. Y otro característico importante que encontramos que habla el libro de Juan es de que todas las cosas por él fueron hechas, es decir, lo identifica como el creador. Ahora, algo importante es lo que dice el apóstol Pablo en Hebreo 1 y habla específicamente diciendo la siguiente palabra de que Dios ha hablado por su Hijo, o sea, el Padre ha hablado a través de Jesús. Y fíjate lo que dice el versículo número 1 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, o sea, está hablando allí quién es el Hijo, quién era el Mesías, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Está diciendo ahí también o sea, quién era. Está diciendo aquí que efectuó la purificación de nuestros pecados. Nosotros sabemos que el Mesías Jesús fue quien murió y nos purificó a nosotros, nos redimió. Entonces también dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, específicamente, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan están aquí identificando quién era Jesús antes y después, que era la misma persona. Y algo que aparece también allí en el libro de Miqueas identifica exactamente, dice, dónde nacería. Fíjate lo que dice. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. O sea, lo dice todo. Y aquí en Marcos, en otro evangelio, dice, o sea, que había los judíos sabían que el Mesías vendría de la línea de David, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús en una ocasión estaba hablando, él dice, enseñando en el templo, él decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. O sea, prácticamente está diciendo, o sea, si el Cristo es hijo de David, ¿cómo David, siendo el papá, le va a decir Señor a su hijo? Entonces, prácticamente le está diciendo, es la línea por el cual va a nacer el Cristo o nacería el Cristo. Y algo allí que aparece también en Gálatas 3:29, hablando de estas bases de quién era Jesús, dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente
linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En 2 de Samuel, oye, Ernesto, ya al principio de la Biblia está hablando de quién sería el Mesías, de quién sería el Cristo, de dónde vendría. Fíjate lo que dice en 2 Samuel 7, 16 al 17. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán, o sea, el profeta Natán, a David. O sea, diciéndole a David que de él saldría alguien que reinaría eternamente. Es curioso, por ejemplo, porque vemos el linaje el linaje real de Jesús, ¿no? Mateo se encarga de hacer la aclaración del linaje. Ahora, no fue solo Mateo el que habló de la raíz de Jesús, sino que también lo hizo Lucas. Solo que Mateo tiene una particularidad. Mateo recalca 3 mujeres en la genealogía. Y recuerda que en el Antiguo Testamento no se incluían las genealogías a las mujeres. Prácticamente la genealogía venía a través de los hombres. Sin embargo, Mateo hace el recalca a 3 personas. Recalca a Tamar, hace mención de Ruth y hace mención de Rahab, ¿no? ¿Por qué tú crees, Ernesto, que Jesús escogió? Porque dijimos que Jesús existió antes, era Dios, fue el creador. Y yo no te leí Isaías, pero Isaías también recalca que dice él que será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es Isaías 9:6. También dice en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces ahora nosotros vemos de que está bien, David era de un linaje real, había sido rey, pero tú me estás diciendo que Tamar, Rahab y Ruth están dentro de la genealogía de Mateo, o sea que Mateo menciona, Lucas no los menciona, no menciona a estas mujeres, sin embargo Mateo sí la menciona. Ahora, son 2 preguntas que yo tengo. Primero, ¿por qué Mateo hace énfasis de estas mujeres y Lucas no? ¿Por qué tú crees que? Para empezar, hay que hacer una aclaración. Al revisar el linaje, excluyendo estas mujeres, el linaje constituye igual. Si hacemos la comparación de los 2 linajes, es el mismo linaje. Ahora, Mateo agrega un ingrediente adicional. En estos 3 casos, él agrega a las madres de estas personas. Por ejemplo, el caso del hijo de Rahab, el hijo de Ruth y el hijo de Tamar. Ahora, no tienen mayor importancia. Sin embargo, para Mateo sí es muy importante esta parte, por la manera que él era considerado. Por ejemplo, estas mujeres pertenecían, por ejemplo, Ruth era de los moabitas. Tamar, de la manera que logró concebir, fue engañando a Judá como una prostituta. Se hizo pasar como una prostituta. Y Rahab, recordamos que era una prostituta de las cananeas. Ahora, pero para aquellos que no saben, por ejemplo, Rahab fue la que escondió a los espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán cuando iba a ser destruida. Y entonces ella los escondió allí y a ella le dijeron que le iban a salvar su vida. Si no me equivoco, fue en Jericó. Fue en Jericó. Ruth, la moabita, recuerda también, para aquellos que no saben, de que Ruth había venido de una descendencia incestuosa, por así decirlo, de Lot con sus hijas. Entonces eran mujeres no gratas, con un pasado dudoso, por así decirlo. Pero sin embargo están en la línea del Mesías. Las podemos excluir porque la manera que se lee la genealogía es a través de los hombres. Ellas no caben, me refiero, son la parte femenina de esta genealogía. No es que ellas hayan sustituido a algún hombre que redimió, en el caso de Boaz, sino que ellas fueron parte de eso. Se necesitó de esa genealogía. Ahora, para Mateo es muy importante eso por el origen que él tiene, por la manera que él es considerado como una persona repudiado. Ahora, vamos a irnos al otro extremo, vamos a irnos a la parte de David.
En el caso de David, de hecho la palabra de Dios habla que David era conforme al corazón de Dios. Pero si nosotros revisamos los actos de David, aparece un asesinato, aparece un adulterio. Y esto nos dice de que Dios realmente lo que quiere son corazones dispuestos. Y esa es la diferencia que hace entre un pecador dispuesto y un pecador que cree que no se lo merece. Por ejemplo, David reconoció que había pecado y reconoció su falta y Dios le perdonó. Y por eso vino Dios. Ahora, Mateo se dice, yo era un pecador, pero yo he reconocido, he servido a Dios, entonces yo también estoy dentro de por los cuales Dios vino. Ahora, hay que recordar algo. El pueblo de Israel creía que venía solo para su pueblo. Algunas partes, los que entendieron el verdadero mensaje, como Abraham y las personas que lo entendieron, ellos sabían que venía por la humanidad, que venía por todos los seres humanos los que le aceptaran. Algo a recalcar en el libro de Mateos es también el hecho que muchos consideran que fue escrito para los judíos. Pero volvemos casi a los mismos puntos. No importa a qué parte del mundo se fuera, habían diseminados judíos. Y también para los gentiles. Así es que esto nos ayuda a entender de que Dios realmente vino por toda la humanidad. Realmente Él vino para quienes le reconozcan. Entonces, ¿tú crees que esa es la importancia que tiene tanto estas tres mujeres en la genealogía de Mateo? De él recalcar que así como él fue el salvado, tú sabes, esa es la misión de Jesús, es la de salvar, y por eso él recalca esas tres mujeres, y no solamente esas tres mujeres, tú mencionaste otro allí que menciona también la lección, y lo menciona él en su libro, Mateo, que es la descendencia por el cual vino, tú sabes, Salomón, que fue de esto, cuando la mujer de Urías, que David había mandado a matar. Entonces, algo importante y que debiéramos recalcar una y otra vez, que yo creo que la razón principal, y yo creo que no estoy equivocada en esto, de que Jesús escogiera este tipo de persona dentro de su genealogía, es para mostrar su verdadera misión de redención y salvación. Porque fíjate que exactamente en la historia de Ruth aparece la historia de la redención. En la historia de Rahab aparece la historia de la salvación, porque ella fue salvada. O sea, aún perteneciendo a otro pueblo, a Jericó, ella fue salvada también. Y Tamar, porque Tamar, aún siendo repudiada y de todo, y como ella, tú sabes, pudo salir embarazada prácticamente engañada, pues nos está diciendo la genealogía de Jesús que Dios no rechaza a nadie. Como tú dices, Dios solamente quiere corazones dispuestos a servir. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, si estableciéramos una diferencia entre la genealogía de Lucas con la de Mateo, ya nosotros analizamos la de Mateo, por ejemplo, la de Lucas. La de Lucas hay algo que a mí me fascina, Ernesto, que no la menciona la de Mateo, es que viene desde el origen mismo de la familia de Jesús, de José y todo eso, hasta donde dice, y me fascina esto cuando dice, hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas profundiza más. Recuerda, hay que enfatizar algo. Cuando en los tiempos que Jesús vino, si bien revisamos nosotros los escritos que tenemos como Nuevo Testamento, el pueblo de Israel recalcaba ser descendiente de Abraham. Sí. Esa era, el pueblo de Israel se sentía esa parte, me refiero a esa parte rescatada, y a ellos no era que no reconocieran el resto de la ascendencia, sino que lo más importante para ellos era que venían de la línea de Abraham. Y Mateo hace ese recalco como haciendo la aclaración. Ahora, el caso de Lucas se va mucho más profundo. Lucas llega hasta el mismo origen. Sí. El estudio de Lucas es un tanto más estructurado, más enfatizado en encontrar el verdadero origen. Sin embargo, pareciera que el caso de Mateo es más como por aclaración. Pero para algunos que están haciendo por ahí ruido y desconocen, le dice, ok, yo les voy a demostrar que ustedes están errados. Y les voy a demostrar mediante el árbol genealógico. Y les voy a demostrar que hay incluidas personas tales como yo era. Sí. Porque no es como yo soy, sino como yo era.
Es que esa era parte de la misión de Jesús. Por eso tú ves que en la lección del miércoles, el escritor de la lección, todo un día llega y hace un título para ello, que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Porque esa fue la misión de Jesús y eso fue lo que Mateo estaba recalcando en su genealogía. En la lección del jueves, Ernesto, si a ti, por ejemplo, te pusieran o te hicieran una pregunta, ¿qué fue lo que a ti más te impactó de la lección del jueves, o sea, del nacimiento de David? O sea, ya nosotros hablamos de que para los judíos era importante siempre el nombre de Abraham, porque ese era su padre, ¿no? Entonces vemos que Lucas y también Mateo, los dos, ellos ven a bien recalcar que dentro de la genealogía de Jesús estaba Abraham. Y también de que había muchos allí, aún de la línea sacerdotal. Vemos de toda la genealogía de Jesús, vemos sacerdotes, vemos reyes, vemos pecadores, vemos salvados, vemos redimidos, vemos rescatados. O sea, todo lo vemos allí dentro de la genealogía de Jesús, porque esa era parte de su misión. Ahora, en la lección del jueves, nos habla precisamente del nacimiento de Jesús. Te voy a decir lo que a mí más me impactó. Yo no sé si fue lo mismo que a ti. A mí me impactó el contraste que hay entre esos sabios filósofos que vinieron de otras naciones, porque eran estudiosos de la profecía, vinieron de otras naciones buscando al Mesías que había nacido y le adoraron. Sin embargo, su mismo pueblo, el representante de su pueblo, tú sabes que era su rey, Herodes, lo quiso matar. Fíjate que hay algo muy importante a rescatar en esta lección. Algo muy, muy importante. A esta hora, si nosotros comenzamos y preguntamos a diferentes denominaciones si están esperando al Hijo de Dios, yo creo que todos coincidimos que estamos esperando al Hijo de Dios. Pero sin embargo, a veces estamos haciendo cosas que pareciera que si apareciera el Hijo de Dios intentaríamos matarlo de nuevo, porque nos rompería nuestra posición social que tenemos. Hemos sido tan prósperos algunos en nuestras iglesias, en nuestras organizaciones, que no nos interesa que Cristo venga, aunque de labios digamos que Cristo venga. Y es lo mismo que le pasó a Herodes. Ahora cualquiera me puede decir a mí, no, pero es que Herodes es un pecador. Pero él era de la línea de los judíos. Él era medio judío, Herodes. Sí. Él no era una persona ajena al pueblo de Dios. Conocía las profecías. Y yo quiero pensar, pues claro, por eso mandó a seguirlos, a perseguirlo, a tratar de matarlo. Por eso mandó y hizo el edicto para matar a todos los niños menores de 2 años. Porque él no quería perder su reino. Porque la promesa era de que él vendría a gobernar para siempre. Para siempre. Y él lo hizo. Sin embargo, él intentó deshacerse de él. Ahora, aquí está atrás Satanás. Ahora, el punto a recalcar es el hecho de que hoy quizás a muchos nos pasaría igual. Porque estamos tan bien prósperos, estamos viendo que nuestras iglesias están creciendo. Y es curioso, ¿no? Nuestras iglesias están creciendo tanto para que venga el Hijo de Dios, pero si apareciera el Hijo de Dios le diríamos, espérate, vas a romper mi posición, ¿no? Deja de que yo termine de desarrollarme. Sin embargo, lo que debemos de tener cuidado es que si estamos listos para recibirlo, si estamos abiertos a esperar que Él venga, a pesar de que pareciera de que no están las condiciones. Tú acabas de mencionar algo muy importante. Yo no sé si tú tienes algo más que añadir, pero esto es lo final que yo voy a añadir en estos momentos como palabras finales. Y es de que es necesario muchas veces que Jesús venga y nazca de nuevo en nuestras vidas. Aunque eso significa, como tú dices, romper esquemas, romper nuestra comodidad, romper muchas cosas que nosotros hemos soñado, tú sabes, que queremos adquirir o hacer.
pero es necesario de que Jesús nazca. Y muchas veces el nacimiento, Ernesto, no es solo de agua, que nosotros lo necesitamos, o sea, el bautismo. Hay veces en la vida que nosotros necesitamos un nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, de agua y de espíritu. Que nazcamos en el mundo espiritual. Ya lo hicimos a través del bautismo. Ahora necesita que nosotros pues nazcamos en el mundo espiritual, donde dice la Biblia que todas las cosas son posibles. Y por eso es que muchas veces nosotros oramos, Ernesto, y no recibimos respuestas a oraciones, porque en el único mundo que todas las cosas son posibles es en el mundo espiritual, en el cual nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y si nosotros somos cristianos, si tú eres cristiano, en estos momentos nosotros te invitamos a que nazca de nuevo en el mundo espiritual. Si no lo eres, también te animamos a que conozcas a Jesús, conozca a ese Mesías que vino a rescatar lo que se había perdido. Y no solamente lo que se había perdido en cuanto a Ernesto, a pecado. Salvación significa salvar ya sea nuestra salud que se ha perdido, salvar nuestra alma que se han perdido, nuestro espíritu, nuestra familia. Eres el único capaz de rescatar y resalvar. Bien, gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Le esperamos la próxima semana en la siguiente lección. Espero esta lección haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Y no dejes pasar más tiempo. Dios te está esperando. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.